Hoy vamos con una historia fascinante, de esas que conectan mundos que parecen totalmente distintos. Vamos a ver cómo la música y la ciencia se encontraron en un lugar, bueno, de lo más inesperado. La familia Galilei. El apellido Galilei, ¿a qué nos suena a todos? A una cosa, ¿verdad? Pues claro, en la astronomía, en las estrellas, en esa revolución científica que, vamos, le dio la vuelta a cómo entendíamos el universo. Pensamos, como no, en el gran Galileo Galilei. Pero, ojo, que esta historia no va sobre él, no. Va sobre su padre, un laudista. Sí, un músico. Un tipo cuya obsesión por la belleza en la música, sin él ni siquiera imaginarlo, acabó sentando las bases del método científico. Venga, pues vamos a meternos de lleno. Hablemos del otro Galilei, de Vincenzo, un músico del siglo XVI que, sin hacer mucho ruido, iba a cambiar el mundo. Y no de una, sino de dos maneras totalmente diferentes. ¿Y quién era este Vincenzo? Bueno, pues nació sobre el 1520, en Italia. Era un laudista de renombre, compositor y, atención, que esto es clave para lo que viene ahora, un teórico musical. Tuvo 6 hijos, y sí, el primero de ellos, que nació en 1564, fue el mismísimo Galileo. Y es aquí, justo aquí, donde empieza la rebelión. Imaginaos la escena, un choque frontal en el mundo de la música. Por un lado, las reglas de siempre, súper antiguas y rígidas. Y por el otro, un deseo nuevo, una necesidad de expresar emociones de verdad. El ring estaba claro. En una esquina, la vieja guardia, el establishment, representado por el maestro de Vincenzo, un tal Gioseffo Zarlino. Para esta gente, la música era pura matemática, ratios perfectos. El resultado, una polifonía súper compleja donde la letra, se perdía por completo. Y en la otra esquina, nuestro rebelde, Vincenzo. Él decía, no, la música tiene que imitar el habla, tiene que transmitir lo que sentimos. Su idea, algo radicalmente simple. Una sola voz, bien clara, para que el texto te llegara al alma. Y esta idea revolucionaria, esta propuesta, tenía nombre, se llamaba monodia, que es, pues muy sencillo, una única voz que canta con un acompañamiento simple de fondo. El objetivo no podía ser más claro, que se entendiera la letra y que la música te pegara directo, sin rodeos. Pero ojo, que Vincenzo no estaba solo en esta cruzada, ¿eh? Formaba parte de un grupo de intelectuales y artistas en Florencia, la famosa Camerata Fiorentina. Estaban todos en el mismo barco, con una misión, recuperar ese poder emocional que, según ellos, tenía la música de la antigua Grecia y que se había perdido por el camino. De hecho, el propio Vincenzo lo dejó clarísimo en uno de sus escritos. Dijo algo así como que la música debe imitar el habla de una persona en un estado de emoción concreto, para así conmover al que escucha. O sea, que la clave no eran los números, eran los sentimientos. Punto. Y ahora, agarraos, porque aquí es donde la historia pega un giro que nadie se esperaba. Una simple pregunta sobre música está a punto de provocar un descubrimiento científico brutal. A ver, hay que entender el contexto. Durante siglos, la teoría musical era, casi una religión. Se basaba en la autoridad de los antiguos griegos, en matemáticas puras. Todo el mundo daba por sentado que las proporciones numéricas simples, el famoso 2:1, creaban la armonía perfecta. Era un dogma intocable. Pero claro, llega Vincenzo, con su espíritu rebelde, y decide hacer algo que a nadie se le había ocurrido: ponerlo a prueba, testearlo. Y el experimento que montó fue de una simpleza genial. Mirad qué fácil. Cogió varias cuerdas, todas iguales en longitud y material, de sus extremos colgó diferentes pesos, para crear más o menos tensión. ¿Y luego qué hizo? Pues lo más lógico, las pulsó, escuchó el tono y se puso a medir qué relación había entre la tensión, o sea, el peso que colgaba, y la nota que sonaba. Según la teoría de toda la vida, la pitagórica, la que defendía a capa y espada su antiguo maestro Zarlino, la cosa debía ser así. Si doblas la tensión de una cuerda, el tono tiene que subir exactamente una octava. Una relación matemática perfecta, de 2:1, limpio y sencillo. Pero claro, lo que Vincenzo descubrió al hacer el experimento, aquello hizo temblar los cimientos de siglos de teoría musical. Resulta que para subir el tono una octava no valía con duplicar la tensión, no, había que cuadruplicarla. La relación no era de 2:1, era de 4:1. Y este es el punto clave de todo. Acababa de toparse con una relación no lineal. ¿Qué significa eso? Pues que la realidad, el mundo físico, no siempre sigue esas reglas matemáticas tan bonitas y ordenadas que todo el mundo había aceptado sin rechistar durante siglos. Y claro, esto nos lleva de cabeza a la gran lección del padre, porque la pregunta es, ¿cómo es posible que este escepticismo, nacido en el mundo de la música, le enseñara a un futuro astrónomo a mirar el mundo con otros ojos? Es que fue un descubrimiento monumental. Las implicaciones iban muchísimo más allá de unas cuantas notas musicales.
Lo que acababa de demostrar era que la realidad física, lo que puedes tocar y medir, podía tumbar por completo dogmas que llevaban siglos aceptados como verdades absolutas. Imaginad la lección que se podía sacar de ahí. Primero, confía en lo que observas, más que en lo que dicen los libros antiguos. Segundo, duda de la autoridad, por muy establecida que esté. Tercero, comprueba las teorías con experimentos reales, físicos. Y quizá la más gorda de todas, el universo no siempre funciona con reglas sencillas y lógicas. ¿Nos suena de algo todo esto? Claro, es que es básicamente la esencia del método científico. Y aquí viene lo mejor. Se cree, y tiene todo el sentido del mundo, que un jovencísimo Galileo Galilei vio todo esto con sus propios ojos, allí, en su casa. Vio a su padre desafiar a los grandes teóricos con unas simples cuerdas y unos pesos, y ahí, en ese salón, estaba aprendiendo el método exacto que él mismo usaría años después para desafiar nada más y nada menos que a los cielos. Así que si lo pensamos bien, el legado que nos dejó Vincenzo es doble, y es tremendo. Se le puede considerar en cierto modo el padre tanto de la ópera como del método experimental. Casi nada. Su huella es impresionante en los dos campos, de verdad. Por el lado de la música fue el pionero de la monodía, que es la antesala directa de la ópera. Vamos, que se adelantó a todo el barroco. Y por el lado de la ciencia, pues aplicó el empirismo como nadie, demostrando que los experimentos valen más que las teorías. Descubrió una ley física no lineal. Y por supuesto, influyó de forma decisiva en su hijo, en Galileo. Y un último detalle, que es muy curioso, el talento musical de la familia no se quedó ahí. Otro de sus hijos, Michelangelo, también fue un virtuoso del laúd y un gran compositor, y se dedicó a llevar la música de los Galilei por todas las cortes de Europa. Todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? A veces pensamos en las revoluciones como una gran explosión, pero ¿cuántas de ellas empiezan en realidad con algo mucho más pequeño? Con una sola nota, una nota que simplemente se atreve a cuestionarlo todo.